carboxilo del piruvato en forma de CO2. Y se nos genera como producto acetaldehído, que son los 2 carbonos restantes del piruvato. Este acetaldehído va a ser reducido por un alcohol deshidrogenasa. Y el alcohol deshidrogenasa lo que va a hacer es darle los electrones del NADH al grupo carbonilo para convertirlo en alcohol. Y entonces el producto final será alcohol, etanol en este caso. Ojo, nosotros tenemos esta enzima, la alcohol deshidrogenasa, pero la piruvato descarboxilasa, libre como tal, no la tenemos. Sí hay una piruvato descarboxilasa, pero forma parte del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Pero una piruvato descarboxilasa fuera del complejo no la tenemos, así que esta reacción no la llevamos a cabo y por eso no hacemos fermentación alcohólica. Ahora, pensando en eso, se han hecho algunos ensayos a nivel experimental con la piruvato descarboxilasa. ¿Cuál es la idea? En las células cancerosas, ellas trabajan normalmente en condiciones anaerobias. Es un tumor que apenas está creciendo, entonces no tiene irrigación sanguínea. Si no tiene irrigación sanguínea, entonces la mayor parte de su energía es a través de la glicólisis, forma piruvato y de ahí fermentación láctica, porque hay poco oxígeno. Las levaduras hacen glicólisis, producen piruvato y tienen una piruvato descarboxilasa muy activa. La verdad es que las levaduras, aún en condiciones aerobias, son capaces de hacer fermentación alcohólica. Lo hacen para evitar la competencia con las bacterias. Las levaduras tienen la piruvato descarboxilasa, tienen la alcohol deshidrogenasa y tienen la maquinaria enzimática para obtener energía a partir del etanol. Entonces lo que hacen las levaduras es tomar toda la glucosa que pueden y convertirlo lo más que pueden en etanol. Como etanol, ya muy pocas bacterias son capaces de obtener energía a partir del etanol. Así que con eso evitan la mayor parte de la competencia. Pero entonces esta piruvato descarboxilasa que tienen las levaduras es muy activa. Entonces lo que se ha hecho experimentalmente en células cancerosas es introducir dentro de las células la enzima piruvato descarboxilasa. Cuando les meten a las células cancerosas piruvato descarboxilasa, el piruvato se convierte en acetaldehído. Pero la célula cancerosa no tiene la maquinaria enzimática para inmediatamente procesar el acetaldehído y convertirlo en etanol. Así que en las células cancerosas el acetaldehído se acumula, el acetaldehído es tóxico, forma entrecruzamientos, reacciona con las proteínas, forma entrecruzamientos entre las proteínas y termina inactivando las enzimas de la célula. Y entonces la célula se muere. Entonces la lógica detrás de este tratamiento con piruvato descarboxilasa es aprovechar que son células que trabajan en condiciones anaerobias, que tienen una glicólisis muy activa, para que entonces con la piruvato descarboxilasa generen concentraciones tóxicas de acetaldehído que mate a las células cancerosas. Entonces, la verdad es que el tratamiento es experimental y quién sabe si a ustedes les toque al final hacer algo de esto. Pero bueno, ahí está la idea. Ahmed. Doc, dijo que lo que sí teníamos alcohol deshidrogenasa, pero no piruvato, ¿verdad? Piruvato Ajá. descarboxilasa. Y pues las células cancerosas no tienen alcohol deshidrogenasa. Sí tienen alcohol deshidrogenasa, pero no es muy activa. Es muy activa en las células hepáticas, por ejemplo, y en algunas células sí tiene más actividad, pero en la mayor parte de las células la verdad es que hay una actividad bajita de alcohol deshidrogenasa. Eso incluye a las células cancerosas. Entonces, por ejemplo, bueno, ya, está bien.
Está bien, está no bien. alcanzan a eliminar el acetaldehído con la suficiente velocidad. Y entonces la célula se muere. Y si fuera, por ejemplo, una célula de hígado cancerosa, Yo ¿pudiera? creo que no funcionaría la idea entonces. Muy buena Ok, observación. Sí. gracias, Doc. No, ¿de qué? Sí, va a servir para muchas células cancerosas, excepto las del hígado. Me gustó tu observación. Ok, entonces, a ver, un poco recapitulando. ¿Dónde tenemos la regulación de la glicólisis? Bueno, empecemos primero con quién la regula de manera negativa. Entonces, primero que nada, habíamos dicho que había 3 sitios de regulación. Ya me habían dicho. La exocinasa, la PFK o la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Estos serían los 3 puntos de regulación. Eso quiere decir que son enzimas alostéricas y que son capaces de ser moduladas por otros metabolitos. Entonces, por ejemplo, el ATP es un modulador alostérico negativo de la PFK. Cuando hay mucho ATP y poco AMP, eso quiere decir que la célula tiene niveles altos de energía. Es decir, tiene todo el ATP disponible para hacer las reacciones metabólicas. Y en esas condiciones, pues no tiene sentido echar a andar la glicólisis. La glicólisis es una vía para obtener energía. Pero si la célula ya tiene energía, pues ¿para qué seguimos echando a andar la glicólisis? Y entonces el ATP inhibe a nivel de la PFK y a nivel de la piruvatosinasa. Entonces, inhibiendo estas dos enzimas, toda la glicólisis se detiene. Tal vez la única que no se detendría son las que están río arriba, digamos, antes del punto de regulación. La exocinasa entonces tiene una modulación diferente. Fíjense que su inhibidor es el mismo producto. La glucosa 6-fosfato, si se llega a acumular, inhibe a la exocinasa. Pero podría ser el caso de que la célula tuviera suficiente ATP, acaba de consumir carbohidratos y entonces la glucosa está entrando. Si la glucosa está entrando, se va a convertir en glucosa 6-fosfato, pero la glucosa 6-fosfato tenemos la posibilidad de almacenarla en forma de glucógeno. Entonces, si las reservas de glucógeno no estuvieran al tope, entonces la glucosa se canalizaría hacia el almacenamiento, hacia el glucógeno. Pero una vez que el glucógeno llega a su nivel máximo, entonces ya no consume glucosa 6-fosfato. Entonces, en esas condiciones, antes de que se acumule la glucosa 6-fosfato, este mismo producto inhibe la exocinasa. Y entonces, de esa manera, permite que esta modulación por dos metabolitos diferentes permite que la glucosa, si ya no va a ser degradada en la glicólisis, pueda ser almacenada en forma de glucógeno. Y solo hasta que los niveles de glucógeno están altos, entonces la exocinasa se va a detener. Y el resto de la vía de la glicólisis se va a inhibir cuando los niveles de ATP están elevados. ¿Cuál les parece que tendría que ser una señal para activar la glicólisis? Cuando hay bajos niveles de glicógeno. No, cuando hay bajos niveles de glucógeno, no. Más sencillo, el ATP era un modulador negativo. ¿Quién tendría que ser un modulador positivo? Isaac. La AMP. El AMP. Ajá, exacto. El AMP tendría que ser un modulador positivo. De hecho, se me estaba olvidando esta diapositiva, perdón.
Doctor, una pregunta. Entonces, de forma negativa solamente es el ATP y la glucosa 6-fosfato. Ajá. Ok, gracias. De hecho, decíamos, la PFK, por ejemplo, es una enzima alostérica. Entonces, vean que cuando hay altos niveles de ATP, esta es la curva de actividad de la enzima en función de la concentración de sustrato. Vean que es una enzima lenta cuando hay altos niveles de ATP y le cuesta trabajo aumentar su velocidad. Pero cuando los niveles de ATP son bajos, vean, inmediatamente responde. La pendiente con la cual aumenta su actividad cuando aumentamos la concentración del sustrato es muchísimo mayor. Esta enzima es mucho más activa cuando hay bajo nivel de ATP que cuando hay alto nivel de ATP. Es más, podríamos decir a cualquier concentración de sustrato, vean que cuando aumenta el ATP, la actividad de la enzima baja. Nos tendríamos que mover de este punto a este otro punto. Todo eso se inhibe a cualquier concentración de sustrato. Solamente cuando hubiera concentraciones muy altas de fructosa 6-fosfato, entonces sí ya no importan los niveles de ATP. Pero la verdad es que dentro de las células no suele haber niveles muy altos de fructosa 6-fosfato. Así que el ATP inhibe para fines prácticos prácticamente en cualquier condición. Ahora, ¿qué es lo que sí estimula? Pues ya me dijeron muy bien. El AMP. Y se me olvidó poner la participación. Fue Carla, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, fui yo, doctor. Roberto. Exacto, perdón, Roberto. perdón. García, ahora sí te la pongo. Perfecto. Mil disculpas por el descuido. Entonces, No se preocupe. okay. ¿Quién es el modulador positivo? El AMP. Y el AMP, ojo, solo se va a acumular cuando la célula de veras está muy deficiente de ATP. Porque acuérdense que cuando el ATP se hidroliza, se convierte en ADP. Pero si el ADP se empieza a acumular y la célula le sigue faltando energía, la célula es capaz de tomar 2 ADPs y transferir un grupo fosfato del ADP a otro ADP. Y entonces los productos serían ATP y AMP. Del AMP ya no puede obtener energía, pero del ADP todavía puede utilizarlo para dirigir la síntesis de ATP. Pero entonces, cuando el ATP se gasta mucho, el ADP también lo empieza a gastar. Y al final lo único que predomina es AMP. Cuando el AMP se acumula es porque de veras la célula le falta muchísima energía. Y es en esas condiciones cuando sí suena muy lógico, echa a andar todas las vías que te puedan dar energía. Y eso implica estimular a la PFK. Eso implica estimular a la piruvato sinasa. Y fíjense que cuando estas dos enzimas se estimulan, la glucosa 6-fosfato se empieza a gastar. Y en esas condiciones, si hay glucosa circulante, la gastamos. Pero si no, hasta echamos mano del glucógeno. Y el glucógeno se empieza a degradar para generar glucosa 6-fosfato que también entre a la glicólisis y nos permita generar ATP. Entonces, de hecho, decíamos, las células musculares son las principales consumidoras de la glucosa. De hecho, las fibras musculares tienen también sus propias reservas de glucógeno. Un glucógeno que solo es para ellas, para las células musculares, pero que sirve muy bien, por ejemplo, para hacer un sprint, una carrera rápida. Un corredor de 100 metros, prácticamente toda la carrera se la echa en condiciones anaerobias. El oxígeno se lo consume rapidísimo cuando está el esfuerzo máximo. Pero un corredor de maratón no corre a la velocidad de un velocista de 100 metros.
corre más lento, pero en un esfuerzo más sostenido. Y entonces ahí sí es metabolismo aerobio totalmente. De otra manera no podría soportar correr 2, 3 horas. Y entonces el piruvato ahí sí, en condiciones aerobias, lo vamos a llevar a la mitocondria y a la obtención de energía. Ahora, existe otro factor que también modula la glicólisis. Y este es el factor inducible por hipoxia. Y este factor inducible por hipoxia, o HIF, como se abreviaría en inglés, es un factor que estimula la síntesis de las enzimas glucolíticas. Y entonces, en las células cancerosas, por ejemplo, cuando no tienen oxígeno disponible la mayor parte del tiempo, este factor es el que les permite a esas células cancerosas que las enzimas de la glicólisis se expresen en mayor cantidad y entonces esta vía se vuelve mucho más activa. Manuel. Doctor, es que no sé si puede hacer la pantalla más grande porque ahorita se ven como las dos diapositivas, o sea, Ay, en la perdón. que está y la siguiente, y Sí, pues no puedo ver, estoy muy ciego ya. perdón. ¿Ya? Sí, doctor, muchas Sí, gracias. doctor. Mil disculpas. Confieso que yo sí uso la otra vista para saber cuál es la diapositiva que sigue. Y bueno, yo también estoy medio ciego, pero ya las había revisado con anterioridad, entonces más o menos me acuerdo. Ok. Entonces decíamos, este factor estimula la síntesis de las enzimas glucolíticas y entonces ahora toda la vía es mucho más activa en estas células. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿no? Están indicados también en la diapositiva algunos fármacos que pueden actuar como inhibidores. Entonces, estos que están marcados aquí son fármacos, metabolitos que pueden inhibir estas enzimas. Doctor, síntesis de qué, perdón, es que se traba un poquito para mí. Ok. A ver, bueno, el factor inducible por hipoxia es el que estimula la síntesis de las enzimas glucolíticas. Eso por un lado. Y ya para terminar, les estaba comentando que estos fármacos que están aquí indicados son inhibidores, por ejemplo, estos tres de la exocinasa. La hipoxia obviamente no permite que el piruvato entre al ciclo de Krebs. Y aquí tenemos también otra vía que no hemos mencionado, pero es la famosa vía de las pentosas. Y también hay inhibidores específicos para enzimas de esa vía. Entonces son simplemente fármacos que pueden inhibir. La verdad es que yo no les voy a preguntar sobre estos fármacos y yo espero que en el departamental tampoco les pregunten, Gracias, doctor. pero están ahí marcados. Roberto. Doctor, entonces por eso la hipoxia provoca acidosis. Ajá, ¿por qué? Bueno, porque no permite que se oxide el NAD y todo eso y se acumulan los ácidos. El piruvato termina Piruvato. formando Ajá. ácido láctico, ¿no? Sí, sí. Y el ácido láctico, ojo, sí se puede acumular. Nada más que, ojo, nunca se va a acumular a niveles que puedan comprometer la viabilidad de las células. Es decir, si ustedes deciden hacer una carrera tipo corredor de 100 metros y corren lo más que puedan, sus células van a empezar, células musculares van a empezar a producir lactato. Pero en el momento en que el lactato produzca una acidosis severa, en ese momento el músculo dice hasta aquí no más. Y cuando eso ocurre, entonces
la célula muscular da la última contracción y así se queda. Y entonces vienen los calambres. Entonces los calambres les dan justo antes de que el lactato se acumule en cantidades peligrosas. En pocas palabras, la célula muscular no se va a suicidar porque ustedes se lo pidan, no porque quieran correr todo lo máximo que puedan. La célula muscular va a acumular lactato, va a producir acidosis metabólica que comprometa la viabilidad de la célula. Antes de que eso ocurra, el músculo se acalambra y entonces ya no lo mueven. Y entonces es una contracción dolorosa y van a tener que detener la actividad. No les queda de otra. De hecho, es peligroso que ustedes, por ejemplo, coman e inmediatamente después de comer se metan a nadar. La razón es que el proceso de digestión es un proceso que también gasta mucha energía. Y entonces, de hecho, justo después de comer a ustedes les da sueño. Y la razón es que la mayor parte de la irrigación sanguínea se va al aparato digestivo. Ahí es donde está trabajando con mucha intensidad. La irrigación sanguínea al cerebro disminuye. Entonces empiezan a dormir. Pero si ustedes se sienten muy activos y deciden que la alberca está ahí enfrente y que la van a desperdiciar y que se meten de una vez a nadar, entonces el problema es que la irrigación sanguínea tendrá que dividirse entre la digestión y la actividad muscular. Si les va bien, la digestión se va a interrumpir y la actividad muscular la van a sostener. Pero a veces ocurre que la digestión no se detiene. Y entonces la irrigación sanguínea sigue en el aparato digestivo y entonces quien va a perder es el músculo. Entonces el músculo se queda sin oxígeno, empieza a trabajar, fermentación láctica, y cuando se acumule el lactato, entonces va a venir el calambre. Y si están en una alberca, pues sería peligrosísimo. Si se fueron a jugar fútbol, bueno, pues les dará un calambre y quedarán ahí tirados. Y no pasa nada. Pero en una alberca podría ser sumamente peligroso. Entonces, esa recomendación de que después de comer no se metan a la alberca por al menos un par de horas, pues es básicamente por eso. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí, Doc, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Doc, Sí, ¿creo que puedo repetir súper rápido esto de H y F? Es que me sacó la reunión, por favor. del factor inducible por hipoxia. Ajá, por favor. Ok, a ver, te lo muestro en la siguiente porque lo voy a retomar. Está bien, gracias. Ok, entonces el factor inducible por hipoxia, de hecho, es una proteína y esta proteína es capaz de meterse al núcleo y unirse al DNA. Entonces, déjenme ahora sí platicar un poquito cómo trabaja. Este factor inducible por hipoxia, cuando hay oxígeno disponible, de hecho, el oxígeno hace que se hidroxile. ¿Dónde se va a hidroxilar? Específicamente en residuos de prolina. Entonces vamos a tener prolinas hidroxiladas. Cuando hay prolinas hidroxiladas, entonces una proteína que le llamamos BHL, la verdad es que quien la describió, von Hippel-Lindau, así le puso su nombre, bueno, pues ni hablar, así se lo puso. Entonces esta proteína BHL se une al factor inducible por hipoxia y cuando eso ocurre, entonces esa es la señal para que este factor se degrade. Se le pegan ubiquitinas y estas ubiquitinas la llevan hacia un proteosoma y el proteosoma lo que se encarga es de degradarla. Y adiós factor inducible por hipoxia. Se degrada. Pero ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? Cuando no hay oxígeno, entonces este factor inducible por hipoxia se mantiene. Si se mantiene, entonces tiene tiempo de meterse al núcleo. En el núcleo busca regiones del DNA que de hecho le llamamos los elementos de respuesta a hipoxia y son básicamente
sitios en donde se va a estimular la expresión de los genes. Está justo antes del promotor de los genes de la glicólisis. Así que cuando este factor se une al DNA, lo que hace es estimular la síntesis de las enzimas glucolíticas. Y entonces automáticamente ahora lo que tenemos es que las enzimas glucolíticas van a empezar a trabajar más rápidamente. De manera paralela, además, tiene otros efectos que ya no son glucolíticos. Entonces, estimula, por ejemplo, la formación de vasos sanguíneos, estimula la eritropoyesis, pero esos ya son otras cosas. Para nosotros lo que nos interesa es que este factor, entonces, estimula la síntesis de enzimas de la glucólisis, y de esa manera la glucólisis es más activa cuando este factor tiene oportunidad de unirse al DNA. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no hay oxígeno. Si hay oxígeno, entonces este factor inmediatamente se degrada. ¿Sí quedó más claro ahora sí? Sí, Doc, gracias. Ok. Sale. Entonces, a ver, ya un poco resumiendo. Entonces, la glicólisis, a partir de 10 reacciones sucesivas, lo convierte la glucosa en piruvato. Si no hay oxígeno en nuestras células, ocurre la fermentación láctica y transformamos el piruvato en lactato. Entonces, eso puede ocurrir en las células musculares, pero puede ocurrir también en algunas células muy específicas. Los eritrocitos, por ejemplo. Los eritrocitos no tienen núcleo ni tienen mitocondrias. Todo su metabolismo es glucolítico. Y entonces los eritrocitos no tienen otra más que estar produciendo continuamente el lactato. La verdad es que las células de los eritrocitos tampoco tienen demasiados gastos de energía, que ya no se van a duplicar, no se van a reproducir, no tienen núcleo. Y entonces viven bien con la glicólisis. Entonces todo el tiempo están produciendo un poquito de lactato. En otros organismos, la hipoxia llevará a la fermentación alcohólica. Pero si hay oxígeno, entonces el piruvato entrará a la mitocondria y ahí se va a convertir en acetilcoenzima A, va a alimentar al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Y es allí en el ciclo del ácido cítrico o de Krebs donde los carbonos del grupo acetilo al final se van a convertir todos totalmente en CO2 y agua. Esta parte del metabolismo aerobio es literalmente universal. Todos los organismos sin excepción tienen un ciclo de Krebs o un ciclo del ácido cítrico. De hecho, el ciclo de Krebs juega un papel central en el metabolismo. Si nos da tiempo, lo vamos a revisar. Entonces, la primera reacción que va a ocurrir dentro de la mitocondria es catalizada por una enzima que llamamos piruvato deshidrogenasa. Esa piruvato deshidrogenasa cataliza una reacción muy, muy compleja. Ojo, aquí está puesto como si fuera un solo paso, pero la verdad es que son varios pasos y de hecho son por lo menos 3 enzimas que están trabajando de manera coordinada, todas dentro del mismo complejo. Así que el producto de la primera enzima no sale del complejo, sino que es inmediatamente tomado por la segunda enzima y el producto de la segunda enzima es tomado inmediatamente por la tercera enzima. De hecho, fíjense todos los cofactores que se necesitan. Se necesita una coenzima A, se necesita NAD, se necesita FAD, se necesita ácido lipoico o lipoato, se necesita TPP. ¿Se acuerdan qué es TPP? ¿O lo leyeron por ahí? Tiamina pirofosfato. Ajá, tiamina pirofosfato. Otro
cofactor derivado de tiamina, una vitamina. Entonces, fíjense que necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 cofactores, 5 coenzimas, para que el piruvato entonces se transforme en acetilcoenzima A. El grupo carboxilo del piruvato se libera en forma de CO2 y los electrones de la oxidación de este piruvato se le den a un NAD para formar NADH. Entonces, la verdad es que son muy pocas las enzimas que requieren tantos cofactores. Entonces, de una vez les adelanto, una de las preguntas favoritas que hacen todos los bioquímicos es: enzima que requiere 5 cofactores para poder catalizar la reacción. Piruvato deshidrogenasa. En cuanto ustedes vean una pregunta de ese estilo, es piruvato deshidrogenasa. De hecho, en el ciclo de Krebs hay otra también muy parecida, pero son las únicas dos. Así que, como la piruvato deshidrogenasa es un complejo muy importante, pues hay que hacer una pregunta en el examen. Y la pregunta favorita es esa. Entonces, de una vez, ténganla presente. Ok. ¿Cómo funciona esta enzima? Pues necesitamos, decíamos, 3 reacciones. Así que el complejo de la piruvato deshidrogenasa está formado por 3 tipos de proteínas. Cada una de ellas cataliza una reacción diferente. La primera es la que recibe el nombre literal de piruvato deshidrogenasa. Es la que recibe al piruvato, la que la descarboxila y, de manera general, los 2 carbonos restantes del piruvato se lo damos a la tiamina pirofosfato. La siguiente reacción la cataliza una enzima que llamamos dihidrolipoil transacetilasa. Hace una reacción de transacetilación, es decir, un grupo acetilo lo transfiere de una molécula a otra. El grupo acetilo es el que recibe de la tiamina pirofosfato. Lo recibe el ácido lipoico. El ácido lipoico se acetila y no se lo va a quedar. Al final se lo va a dar a una coenzima A. Y ahí es donde tenemos la reacción de transacetilación. La coenzima A recibe al grupo acetilo y se convierte en acetilcoenzima A. Y el ácido lipoico se queda reducido, pero no se va a quedar con los electrones, porque después va a haber una dihidrolipoil deshidrogenasa que le va a quitar los electrones para regresar el ácido lipoico otra vez a su estado oxidado original, y le va a dar los electrones primero a un FAD para formar FADH. Y el FADH a su vez se los va a dar al NAD para formar NADH. Y este esquema tiene un error. ¿Lo visualizan? Tiene un error de estequiometría. Un poco feo inclusive. Como que el dibujante se le ocurrió que allí había que hacer una corrección y le quedó peor. ¿Sí lo ven? ¿O todavía lo están buscando? Es casi al final. Donde dice 2 NADH más 2H. Ajá, ¿por qué es un error? Porque si está poniendo que es NAD más H y le pone 2H, entonces quiere decir que son 4 hidrógenos. Tendrían que haber sido 4 hidrógenos. Ajá. ¿Y qué es lo que está recibiendo? Solamente 2, ¿no? Solamente 2. El FADH2 solo da 2 hidrógenos.
Un FADH puede dirigir la reducción de un NAD, pero no de 2. Le faltarían 2 electrones más y 2 hidrógenos más. Como Vlad nos dijo muy bien, para formar 2 NADHs necesitaríamos 4 hidrógenos y 4 electrones. Y solamente estamos recibiendo 2. Así que el esquema correcto sería quitando el 2. Tendría que ser un solo NAD para formar un solo NADH y liberar un solo protón. Perfecto. Ok. Vamos ahora sí a ver con un poquito más de detalle cómo es el mecanismo. Y otra vez vuelvo a insistir, solo pónganme atención. No hace falta que se aprendan las reacciones y yo les voy a subir la diapositiva por si después la quieren repasar. Doctor, ¿puede hacer su pantalla más grande, por favor? Otra vez, perdón. Es que si no, no vemos. Porfis. Gracias, doc. Ya. Ok, ya. Entonces, a ver. El piruvato es el que va a entrar al sitio activo. En el sitio activo de la piruvato deshidrogenasa vamos a tener la tiamina pirofosfato, por un lado, y por otro lado, una base que va a ser capaz de donar un hidrógeno. Entonces, el grupo carbonilo le va a tomar el hidrógeno a la base del sitio activo. Y entonces, este carbonilo se va a convertir en un grupo alcohol. Al mismo tiempo vamos a tener que el carbanión que tenemos aquí, que tiene un par de electrones libres de manera transitoria, le sirve para formar un enlace covalente con el carbono central del piruvato. Y entonces ahora vamos a tener que el piruvato va a estar enlazado a la tiamina pirofosfato. Y en lugar de tener un grupo carbonilo, va a tener un grupo alcohol. En la siguiente reacción, lo que vamos a tener ahora es que el grupo carboxilo va a formar el OH del grupo carboxilo, va a formar un doble enlace con el carbono para liberarse en forma de CO2. Este enlace que estoy ahorita señalando se va a romper y lo que vamos a tener es que el par de electrones transitoriamente se lo va a quedar este carbono. Entonces, este carbono queda convertido literalmente en un carbanión. Este par de electrones, en un instante dado, se lo puede pedir la tiamina pirofosfato y entonces formar un doble enlace, pero en el siguiente instante lo puede volver a recuperar, forma el carbanión, y en uno de esos instantes, donde está como carbanión, puede atacar al ácido lipoico. Y entonces formar un enlace con este grupo tiol. Cuando eso ocurra, entonces tendrá que romper el puente disulfuro, se nos va a formar un enlace entonces carbono-azufre y lo que vamos a tener ahora es que el otro grupo tiol va a recibir un hidrógeno. Este hidrógeno va a permitir que entonces este tiol ya esté reducido. Lo que vamos a tener de aquí en adelante es que ahora este OH va a liberar su hidrógeno. Se lo va a devolver a la base para que quede otra vez protonado. Y lo que era un alcohol ahora se va a convertir en un carbonilo. Pero fíjense que ahora es un carbonilo que está enlazado al grupo tiol. Así que cuando esto se rompa, se va a convertir en un carboxilo. La transacetilasa ahora es la enzima, la segunda enzima, que se va a encargar de transferir este grupo acetilo a la coenzima A. Entonces,
rompemos este enlace tioéster y formamos otro enlace igual tioéster. Así que la reacción está completamente en equilibrio. Pero ahora el grupo acetilo pasa del ácido lipoico a la coenzima A. Y como acetilcoenzima A se va del sitio activo y se sale. Pero ahora tenemos el ácido lipoico completamente reducido. Y es el que va a ser tomado ahora por la tercera enzima, la dihidrolipoil deshidrogenasa. Le va a quitar los dos hidrógenos de tal manera que se vuelva a formar el puente disulfuro y los hidrógenos del ácido lipoico reducido se los vamos a dar al FAD para formar FADH. Y ahora sí, el FADH le va a dar los electrones a su vez al NAD para formar NADH. Entonces aquí sí ya tenemos la reacción indicada correctamente. Bueno, le habría faltado indicar que falta aquí un protón que queda libre en el medio. Natalia. Doc, bueno, esta es la parte donde ya está el ácido lipoico. Entonces se rompió el ese, no sé cómo se llama, pero se separó, ¿no? Este de aquí. No, un poquito más abajo. Ya casi hasta el final, antes de que se haga acetil-CoA. Ah, el enlace tioéster. Sí. Sí, Pero este es el... Te escucho. perdón. Bueno, ahí se rompe ¿cómo se dice? Bueno, se separa, ¿no? Ajá. Sí, se rompe el tioéster y de hecho lo que vamos a tener es que ahora este grupo tiol es el que va a recibir al grupo acetilo. Entonces rompe este enlace, pero ahora lo va a formar con este otro tiol. Entonces es un enlace exactamente equivalente. Entonces es de la misma energía y puede llevarse a cabo simplemente una transferencia del grupo acetilo del ácido lipoico a la coenzima A. Gracias, Doc. No, ¿de qué? Ok. Entonces, lo que pueden ver es que participan entonces 3 enzimas diferentes. Una piruvato deshidrogenasa que lo que hace es descarboxilar en primer lugar al grupo carboxilo y después transferir lo que resta del piruvato al ácido lipoico. La segunda enzima transfiere el grupo acetilo del ácido lipoico a la coenzima A. Y la tercera enzima, con el ácido lipoico reducido, se los da primero a un FAD y finalmente a un NAD para formar como producto que se libera de la enzima el NADH. Sí, Natalia, ¿alguna otra cosa que? No, se me olvidó la manita, Doc. Ok, sale. Roberto. Sí, doctor. Entonces es como de que nada más va jugando, ¿no? El acetil con las enzimas. Pero, Sí, lo vamos moviendo de ajá. posición. Y los hidrógenos son de la dihidrolipoamida, ¿verdad? Los que Ajá, al final se utilizan para producir NADH. sí. Y estos Ok. hidrógenos a su vez vinieron de la oxidación de este grupo alcohol. Oh, ya. Ujú. Ajá. Sí, sí. Gracias, doc. ¿De qué? Sale. Entonces, de hecho, el complejo de la piruvato deshidrogenasa, aunque no está totalmente elucidado, sabemos que es algo como esto. Entonces pueden ver ustedes que hay 3 tipos de enzimas. En verde estaría la piruvato deshidrogenasa, la enzima 1. En azul, la dihidrolipoil acetiltransferasa, que tiene su dominio con el ácido lipoico. Y fíjense que ese dominio con el ácido lipoico es el que puede moverse desde el complejo 1, desde la enzima 1 hasta la enzima 3, que sería la dihidrolipoil deshidrogenasa. Entonces, el ácido lipoico es el que se va moviendo de posición y el que va moviéndose de una enzima a la otra enzima. Y de esa manera, entonces, las 3 enzimas formando un mismo complejo llevan a cabo todas las reacciones.
Entonces, solo los productos finales son los que salen del complejo. Los intermediarios ahí se quedan, todos unidos al ácido lipoico o la lipoamida, como le quieran llamar. Entonces, aquí tendríamos otro esquema donde solo están enfatizando el movimiento del ácido lipoico. Aquí estaría oxidado, aquí entra al sitio activo, aquí está ya listo para darle electrones al NAD y formar NADH. Y sería la misma idea. Ojo, la piruvato deshidrogenasa dentro de nuestras células está formada por 72 proteínas, es decir, 72 cadenas polipeptídicas. Es un complejo realmente grande. De hecho, es de las pocas enzimas que se pueden ver al microscopio electrónico. Las coenzimas que va a utilizar va a ser la tiamina pirofosfato, aquí ya tienen la estructura completa, y el ácido lipoico, aquí también tendrían su estructura completa. Pueden ver ustedes los dos grupos tiol, en este caso estarían oxidados, formando un puente disulfuro. La otra coenzima que va a participar es la coenzima A, y esta sería la estructura completa de la coenzima A. Fíjense que todo esto lo abreviamos como CoA y solamente ponemos el SH para acordarnos que este es el grupo reactivo, el que va a recibir al acetilo. Entonces, todo esto está abreviado simplemente como CoA. Es una coenzima relativamente grande. El ácido lipoico tiene que estar unido a un residuo de lisina a través de un grupo amino, por eso le llamamos lipoamida también. Y aquí estaría, ¿en qué forma? ¿Oxidada o reducida? La que estoy señalando. Oxidada. 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 Y de este lado estaría en su forma reducida, ¿no? Gracias. Aquí la tendríamos parcialmente reducida y acetilado al mismo tiempo, con el grupo acetil. Ok. La piruvato deshidrogenasa vista al microscopio electrónico es esto de aquí. Este es el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Cada una de estas zonas aquí punteaditas es la piruvato deshidrogenasa. Vista al microscopio electrónico es más grande que un ribosoma. Así que eso les dará una idea del tamaño del complejo. Su peso molecular es de varios millones. Ahmed, ¿Cómo dijo que se le llamaba también al ácido lipoico? lipoamida, cuando está unida a la lisina. Gracias. ¿De qué? Sale. Entonces, de hecho, son pocas las enzimas que son así de grandes. Y esta piruvato deshidrogenasa pues va a estar metida dentro de las mitocondrias. Entonces, en las mitocondrias es donde nosotros vamos a tener esta reacción. Entonces, ya lo que sigue es revisar el ciclo de Krebs, y entonces yo sugeriría hagamos un pequeño receso aquí de 10 minutos y continuamos con ciclo de Krebs, ¿les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces son 8:33, a las 8:40